de los 30 a los 50 años, porque la edad está estrictamente relacionada con los casos de disco. Tiene predominancia masculina de 2 para 1, porque después vamos a hablar que una de las causas de la hernia es compresión, que confirma con el tipo de trabajo más realizado por los hombres. Y la localización que predomina é de 4 a 5, 45% a 5 a 45, esa para 1 a 40%. Regiones que tienen mucha aporte de peso. Tema de examen. Frente todo, rápidamente eu vou explicar que são os discos, essas regiones. Acá podemos ver uma protrusão, e depois eu vou falar melhor que é uma protrusão na exacerbação. Pero podemos ver acá, estos son los discos, ellos tienen que tener una coloración similar al líquido cefalorraquídeo, pero si ellos no tienen, como esto acá, se indica una degeneración que indica que no está hidratado. Después yo voy a hablar mejor, pero podemos ver que tiene diferencia en la coloración. La etiología de las hernias, tenemos factores predisponentes y factores desencadenantes. Los predisponentes son edad, sexo masculino com maior prevalência, da genética, são polimorfismos genéticos, tem 3 vezes mais risco, como obesidade, outros tipos de mobilidades. A ocupação, que é trabalho pesado, como eu mencionei, sedentarismo, que causa a debilidade muscular. Todo que falamos de articulações, como os discos, se tem debilidade muscular, quer dizer que a conexão envolvida estará mais prejudicada se não tem um bom aporte muscular. Se, por exemplo, se tem uma rodilha com debilidade muscular, a cartilagem irá sofrer mais dano, porque esse músculo não pode ajudar no movimento. E aqui, não é difícil. Tabaquismo, 15% mais de risco. E os fatores desencadenantes, que empieza o processo, um trauma agudo, um levantamento de peso, microtraumas, movimentos repetitivos. Esses microtraumas acontecem em anilho fibroso, que é como se fosse um amortiguador da coluna, é um anilho fibroso com vários anilhos fibróticos, e dentro se encontra o bulbo, que seria uma substância gelatinosa responsável por fazer o articulamento. E, bueno, sobrecarga, pressão axial, persona que trabaja, coloca cosas en la cabeza, todos estornudos, de aumento de presión en pacientes crónicos, que hacen mucho movimiento repetitivo de tos y de degeneración por proceso natural. Factores predisponentes, tema de examen. Os fatores de las hernias, os processos degenerativos, a perda de água del núcleo pulposo, como lo dice, con el tiempo, la edad, esta agua en el núcleo se disminuye y hace con que disminuya también el espacio de los discos y consecuentemente la absorción del impacto por los discos. ¿Sí? Las fissuras anulares, radiales y concéntricas que yo hice en los anillos, ¿sí? Y esas fissuras anulares hacen con que sea posible la protusión, que es como la salida del núcleo pulposo hacia el conducto medular, que se posterior. Inestabilidad del segmento motor, que hace con que se tenga osteofitos, que yo voy a hablar después, con la osteoartrose, pero básicamente cuando hay una inestabilidad por algún motivo no cuerpo hace osteofitos que hace con que aumente la base de la vértebra para estabilizar o movimento. Ahora el mecanismo de dolor, básicamente la compresión de la raíz nerviosa por la protusión de este núcleo, inflamación que hay en la región, citoquinas, prostaglandinas, que hace que también empeore a dor porque aumenta el edema local y aumenta la presión. Isquemia, compromiso vascular, porque la compresión puede ser isquemia. Y sensibilización de los receptores, que son los receptores sensoriales de dolor periférico. E a desmineralização da condução nervosa. E também a informação de corpo condicionista, que é um papel importante na compressão mecânica, porque está incluindo lá índices de dolor. Tema de examen. Proceso degenerativo también es tema de examen. Ahora, bueno, as classificações. Quando eu estava dizendo, a protrusão
fragmento herniado. Como que puedo decir? Yo creo que puedo crear una relación con un aneurisma falso que no ha rompido todas las capas del vaso y en la producción es lo mismo. Ella no ha rompido el anillo fibroso. Tiene una producción hasta el canal, pero no rompió el anillo. ¿Sí? La extrusión. Ahora el anillo fibroso está rompido y tiene un fragmento herniado hacia el canal, cuando es una extrusión. Y puede ver que la base del disco es mayor en la extrusión. En la protrusión queda casi que lo mismo tamaño que el disco. Y el secuestro es cuando tiene un fragmento libre del núcleo que se estructuró del anillo está más adelante. Clasificación morfológica del tema del examen. Lo otro vamos a hacer. Pubalgia, es dolor das palmas, tiene dolor axial na região lumbar, início súbito com esforço, ele piora com a flexião na hora de valsada e melhora com repouso e a extensão quando você relaxa os músculos. E tem na rigidez matinal comum, normalmente é 30 minutos de rigidez matinal, mas depende do nível que se encontra a hernia. Tema del examen. A radiculopatia basicamente onde a ciatalgia, aí relacionada à perna, a parestesia, o hormigueo, o adormecimento por la compressão, déficit motor, debilidade específica, déficit sensitivo e reflexos disminuídos, tudo por causa da compressão. Generalmente dividimos los dolores de columna lumbar en dos, las lumbalgias y las lumbociatalgias. Las lumbalgias son dolores limitados en la columna y cuando está asociada a una radiculopatía le llamamos lumbociatalgia cuando afecta una de las piernas o ambas. ¿Qué más? Signos físicos, bueno, habló un poquito de ellos. Nosotros tenemos el signo de la SEC, que es que el paciente se encuentra en el glúteo dorsal, levanta las dos pernas retas para avaliar la compresión del nervio ciático. Y si produce dor lumbar o en el músculo posterior, es un signo de la SEC positivo. ¿A partir de cuántos grados? Hay otro. ¿Quién habló de eso también? ¿Uno del grupo habló? 45. Eso si quieren acá, sí. ¿Quién era? Que se acostó y era paciente y después le levantaron la copa. ¿Era que hiciste eso? Era o meu grupo, mas era daqui. También digo celebrar. Não sei. ¿Cuándo vos hiciste eso? ¿Vos celebrar? Sim, vamos ver outra coisa. ¿De qué ustedes hablaron? Lesiones nerviosas. Sim. Y en lesiones nerviosas hablamos de la lesión y de la sed. Después les vamos a decir. Seguimos. Sí, es signo de Bragart, que hace lo mismo que lo de la SEC, pero tienen que bajar la pierna hasta que la dor cese. Después hacen una dorsiflexión de los dedos de los pies y si se siente dolor es positivo. El signo cruzado es dolor contralateral, no entendí muy bien, pero... Levantar la pierna y duele esta Sí, parte. muy claro. Y la escoliosis antálgica, que es una posición antiálgica, por ejemplo, si la persona tiene dolor de estar así, le damos la posición que se queda así para que no sienta la dolor. Para este tipo de posición. Limitación de la flexión, el dolor y contractura muscular para la vertebral. La C, tema de examen. Solo la C. Y tenemos la síndrome de Colas de Caballo, que es una emergencia quirúrgica, que es como una compresión de músculos y puede causar incontinencia, anestesia y nación del contacto un poco y también parestesia bilateral. Tema de examen. Incontinencia, anestesia, nación montar y parestesia bilateral. Va a salir del examen. ¿Quieren un punto ganado ahora? No, ustedes están perdiendo un punto. Casi
4 tiene la raíz del 4 tiene reflexo aquileo disminuido, pero si el problema es en la raíz del L5, no tiene ningún reflexo específico mencionado. Y ya en L5 y S1 también tiene el reflexo aquileo disminuido. Entonces depende de dónde la hernia se produce. Tiene un disco no está Pero hidratado. de todas las patologías que van a nombrar de diabetes, ¿qué te parece que esa no era la primera? No tiene ningún tipo de diabetes. No me importa. No es una hernia, ¿sabes? Fíjate que una resonancia para ver. Pero para mí es una Ressonância, quadromora, sensibilidade 95%, especificidade 85%, evalua partes planas, múltiplas de 25 também, la hernia que yo hablé, esta es una ilusión, o sea, es mayor, acá por ejemplo la base del anillo es menor que la parte é que é um disco normal, pode ver a diferença de coloração, a carta mais negra, indica degeneração, também ele está com um estado. Tomografia, alternativa à ressonância magnética, tem erro de detalhamento ósseo, menor custo e se pode ser usado em contraindicações de las ressonâncias magnéticas. Una contraindicación. La ressonância? Marca passo para aqui. Qualquer tipo de uma fratura redor do lugar. ¿Por qué me está? O tratamento de las heridas é conservador. A primeira linha de tratamento dura de 6 a 12 semanas. É importante destacar que responde muito bem a los AINES e relacionamentos musculares. A primeira linha conservadora. Responde bem a fisioterapia, exercícios específicos, assim como infiltrações epidurales e facilitadas no momento
relativa de 2 a 3 dias máximos indicados. E a educação da higiene postural, que tem uma eficácia de 90% e uma melhora espontânea numa postura. Agora, o tratamento quirúrgico, temos como indicação da síndrome da cola de Carvalho, que é uma emergência, que é uma compressão aguda rápida, e déficit motor progressivo, acima de 3 e 5, e dor intratável acima de 6 a 12 semanas, e falha de tratamento conservador, que tem que ser seguido. A técnica é a microdissectomia, que é esse padrão ouro principal, que também se retira a parte gratuita, e a dissectomia endoscópica e nucleoplastia condensada. Complicações precoces, temos a inflamação superficial, anatomia epidural, retenção ordinária, uma parlamentar. As tardias são fibrosas epidural, que é quando tem um tecido fibroso que impede também uma mobilidade das estruturas. Recidiva herniana, inestabilidade segmentar, que é quando reduz o disco, queda como frouxa, e desenvolve instabilidade segmentária e dolor lumbar persistente. O prognóstico das hernias sem tratamento é 90% de melhora espontânea de 6 a 12 semanas, também com os AINES. Reabsorção herniana de 30 a 70% dos casos, sequestros tem maior reabsorção e recorrência de 5 a 10%. É tratamento conservador, melhora sintomática de 85 a 95%, tem retorno laboral rápido, satisfação do paciente 70% e evita quirúrgico. E o tratamento quirúrgico alivia dor, muitas vezes de forma imediata, radicular, melhora a função, a satisfação do paciente e